Dios bendiga a la amada Iglesia de Dios. Qué bueno que el Señor Todopoderoso, que estamos un día más de vida para llevar una nueva enseñanza para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vive y Él reina por toda la eternidad. Hoy vamos a predicar, amada Iglesia de Dios, los 144.000 sellados. ¿Quiénes son los 144.000 sellados? Vamos a orar para que pueda dirigirnos siempre el Espíritu Santo de Dios. Amado Dios y Padre Celestial, te damos la gracia y la gloria por todo lo que estás haciendo, Señor, y lo que harás, Señor. Por lo que he de venir, Padre, porque mejor es lo que va a venir el futuro, mi Dios, que es lo perfecto que eres tú, Dios. Recibe la gloria y la honra. Espíritu Santo, toma control de nuestra mente, de nuestro ser, Señor, y desata entendimiento a todas las personas, Dios mío, que van a escuchar esta prédica. Gracias por tu amor, Padre Celestial, gracias porque tú vives, porque respiramos el aire que nos has dado, el oxígeno, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Vamos a ir al libro de Apocalipsis 7 y el versículo 1 hasta el versículo 8, así que lápiz y papel, lapicero, hoja. Dice la palabra: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados; de la tribu de Rubén, 12.000 sellados; de la tribu de Gad, 12.000 sellados; de la tribu de Aser, 12.000 sellados; de la tribu de Neftalí, 12.000 sellados; de la tribu de Manasés, 12.000 sellados; de la tribu de Simeón, 12.000 sellados; de la tribu de Leví, 12.000 sellados; de la tribu de Isaacar, 12.000 sellados; de la tribu de Zabulón, 12.000 sellados; de la tribu de José, 12.000 sellados; de la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Bueno, Apocalipsis es un libro definitivamente que digamos que es muy controversial, muy polémico, donde se utiliza en el Apocalipsis, se utiliza parte de lo que es el simbolismo literal, se utiliza pues la escatología, la teología. Entonces, vamos nosotros a decirles en esta enseñanza, por ejemplo, qué es la escatología. Vamos a iniciar con esto, para que puedan comprender la Iglesia de Dios. La escatología, pues, estudia la parte de la teología, el destino último del ser humano y el universo, conjunto de creencias y doctrinas que estudia el antes y después del ser humano, y es de origen griego esta palabra de escatología. También estudia la teología. ¿Pero qué es la teología? Es el conjunto de creencias del cristianismo, las cuales están basadas fundamentalmente en la Biblia. De esta teología también está la teología histórica, la teología bíblica o exegética, o la teología sistemática y la teología práctica. Es lo que se utiliza digamos, el tener que descifrar cuando se utiliza los simbolismos, como por ejemplo, donde expresa figuras u objetos por medio de símbolos, ¿no? Aparecen en Apocalipsis, por ejemplo, una bestia con 4 cabezas, una bestia con 7 cabezas, otra bestia con 10 cuernos, en fin, son simbolismos, y también utiliza lo literal, ¿no? Pero en esta oportunidad
los 144.000 sellados no es simbólico, es literal. ¿Por qué? Porque lo literal, por ejemplo, es algo que está conforme con la letra de un texto y al sentido propio, lo que quiere decir que no se tiene en cuenta el sentido. Ejemplo, miren, literal, Richard Salvatierra le dio la mano a su madre. ¿Qué significa? Es una frase donde señala que este hombre, o sea, Richard Salvatierra, ayudó a su progenitora. Eso es lo literal, que sí hay un sentido propio. En cambio, en el simbolismo se utiliza pues objetos, figuras, ¿ya? En los simbolismos. En este caso, los 144.000 judíos sellados se refiere a un número. Y ese número es literal, o sea, son 144.000 judíos. Porque la Biblia señala que estos 144.000 judíos son de todas las tribus de los hijos de Israel. No está hablando de la iglesia de Dios, está hablando de los hijos de Israel. Estos no son los testigos de Jehová, que muchas veces es una doctrina satánica, porque la Biblia dice lo que no es de Dios es del diablo, y todo lo que no es de Dios es del diablo. Son sectas que hacen confundir con el único fin de extraviar al creyente y llevarlos a un abismo. Así que tengan bastante cuidado con la doctrina satánica de aquellos que dicen que son los testigos de Jehová. Entonces, vamos a desglosar lo que dice Apocalipsis 7:1. Habla de viento. ¿Qué cosa es un viento? Dice que vio a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, para que no pueda soplar viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces, en este estudio, los 4 ángulos de la tierra se refiere, 4 ángulos es la totalidad de la tierra, o sea, se refiere a los 4 puntos cardinales. Esto significa, los 4 ángulos de la tierra y los 4 puntos cardinales. ¿Qué significa vientos? Los vientos significan los juicios y los castigos. ¿Y cómo podemos nosotros saber que los vientos son juicios, son castigos? Vamos a ir al libro de Jeremías 14:6, vamos a leer la lectura, y dice, Jeremías 14:6 dice, y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales, sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Acá está hablando de un viento, pero de unos vientos, los asnos monteses. Jeremías 4:11 dice, en aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén vientos secos. De las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar. Viento más vehemente que este vendrá a mí, y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. Mira cómo dice la palabra en Jeremías 4:12, que va a pronunciar juicios contra ellos. ¿Cuál? ¿Viento? ¿Un viento va a pronunciar juicio? Un viento se supone que es un aire, o un aire que no se ve. No, se refiere justamente a este libro de Jeremías, a que
los vientos son juicios. Jeremías 4:11, 4:12. Por ejemplo, Ezequiel, vamos a Ezequiel, capítulo 12, el versículo 14 dice: y a todos los que estuvieron alrededor de él para ayudarte y a todas sus tropas, esparciré a todos los vientos y desenvainaré espada en pos de ellos. Espadas en pos de ellos. Y dice que va a desenvainar esparciendo todos los vientos. Entonces, ratifica que los vientos significa, como hemos dicho, los juicios, castigos de Dios, significa los vientos, son juicios y castigos. Jeremías 14:6 también habla de un juicio, de un castigo, que son los vientos. Entonces los 4 ángulos también son los 4 puntos cardinales de la tierra. Después en el capítulo el 7:2 dice: y vi otro ángel que subía donde sale el sol y tenía el sello de Dios. ¿Ah? Tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les había dado poder hacer daño a la tierra y el mar, diciendo: no hagáis daños a la tierra, ni al mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. O sea que lo que estaba hablando decía que todavía pueda detener los vientos, o sea que pueda detener los juicios y castigos que estaban sobre la tierra. Le estaba diciendo momentáneamente. ¿Para qué? Porque primero vamos a sellar, dice la palabra, a 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. O sea, había un lapso que estaba pidiendo que todavía, que detenga a estos 4 ángeles. Detenga todavía, porque lo que se viene es lo que era nada menos que los juicios y castigos del Todopoderoso. Entonces los 144,000 son judíos. ¿Ya? Son 144,000 que van a predicar, ¿ya?, en el tiempo de la gran tribulación, cuando ya no esté la iglesia. Se habrán quedado, muchos se quedarán, pero la primicia de Dios, el Señor se lo lleva. La primicia de Dios son aquellos que no se han contaminado, los vírgenes, aquellos que han estado, como dice, las vírgenes prudentes. Las insensatas se cayeron, pero las prudentes se fueron con el Dios poderoso. Y eso va a pasar. Pero en la gran tribulación, los que van a predicar al Señor Jesucristo el Evangelio, porque los judíos no están predicando el Evangelio de Dios, lo que está predicando el Evangelio de Dios ahorita en este momento es la iglesia del Todopoderoso, aquellos que hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Pero seguimos, vamos a seguir. Habla de que deteniera los vientos y para que no haga daño a la tierra, dice, al mar, a los árboles, hasta que haya sellado a los 144,000 de los hijos de Israel. ¿Qué significa el sello? Vamos a ver. Bueno, un sello significa autenticidad, propiedad. Eso es lo que significa un sello. Así es. Y, por ejemplo, vamos a ir al sello de la iglesia. Primero, porque esto es una enseñanza, gracias al Dios poderoso, exquisita, rica, que nos ha preparado el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 3:2 dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por vosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ese es el sello de la iglesia. Estamos sellados nosotros en el corazón, estamos sellados bajo el Espíritu Santo, ¿ya? Y sabemos que nosotros somos sellados porque nosotros están
los frutos del Espíritu Santo que son el fruto de bondad, justicia, mansedumbre, templanza, ¿ya? Y sabemos que somos sellados, ese es el sello de Dios, esto lo dice en 2 de Corintios 3:2. Ya, en 2 de Corintios 1:22 dice, el cual también nos han sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. O sea, ratifica lo que dice Corintios 3:2, 3:3, que en el corazón Dios nos ha sellado y nos ha dado las arras en nuestros corazones. Un sello con frecuencia llevaba la forma de un anillo, o sea, de un anillo empleándose en un lugar, en lugar de la firma. Antes de firmar, antiguamente ponían un sello. Servía como firma personal cuando habían pocas personas que no sabían escribir. Ahora, ¿qué más? ¿En qué se empleaban los sellos? Estamos hablando del sello de Dios, ahora hemos hablado del sello de la iglesia, pero ¿en qué se empleaban los sellos? Mira, ¿y en dónde aparece el sello? Por ejemplo, se empleaban en diferentes cosas los sellos. Por ejemplo, en Génesis 38:18, ahí va a ver cómo llevaba el sello Judá. Judá llevaba un sello y en Génesis 38:18 dice, entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Tamar, ¿qué le dijo? Le dijo, ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienen en tus manos, y él se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. O sea, un sello era propio, se reconocía de qué persona era el sello, y Tamar entonces le pidió a Judá el sello donde él portaba como persona que se tenía que identificar. Ahora, un sello también lo utilizaban en la tumba. ¿Dónde dice eso? Vamos al libro de Mateo 27:6. Dice, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la puerta y poniendo guardián. O sea, sellaron esa piedra. ¿En dónde lo ponían? En la tumba. Tenía un sello. ¿Ya? En diferentes maneras se utilizaba el sello. También el sello, ya hemos hablado del sello de la iglesia, hemos hablado 2 de Corintios, Efesios 1:13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. ¿Ya? Acá lo ratifica en 2 de Corintios, 2 de Corintios 1:22, 2 de Corintios 3:2, Efesios 4:30, miren lo que dice. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual que fuiste sellado para el día de la redención. Nosotros, la iglesia, tenemos un sello. ¿Qué significa arras? Arras, porque nos habla que también nos ha sellado, y las arras. ¿Qué significa arras? Arras era lo que se daba como prenda, era como una señal de algún contrato. Eso era las arras. Redención. Así que Efesios nos dice que sellados para el día de la redención. Es el acto de vengar la sangre de un pariente o pagar para que se dejara en libertad. Pagaban cuando un pariente cometía, por ejemplo en la antigüedad, un acto de venganza en sangre, y pagaban y redimían. O lo dejaba en libertad a uno que estaba vendido, un esclavo. Era también eso, era redimir o rescatar. Y se tenía que pagar con un precio
el cual se tenía que entregar al sacerdote. Esa es la redención. ¿Y quién pagó por nosotros? Nuestro Señor Jesucristo, el Todopoderoso. Amada Iglesia de Dios, siéntese contento porque Dios ha pagado el precio. Muchas veces he escuchado, no porque uno quiere saber o de ser el sabelotodo, no, nadie es el sabelotodo, el único que sabe es el Todopoderoso. Pero yo escucho que algunos pastores dicen, al creyente, a su miembro le dice, para ayuno que va a ser de 3 días, 5 días o 7 días, qué sé yo, dice, tienen que pagar el precio. Y eso está mal dicho. En ningún momento la Biblia habla que el cristiano tiene que pagar el precio. Es una mala palabra. Lo que pasa es que hay algunos pastores que escuchan a otros pastores y se copian como grabadora y se escuchan a otro y los otros comienzan y eso no es así, amada Iglesia de Dios. El que pagó el precio es nuestro Señor Jesucristo. Lo que te tiene que decir la verdadera palabra es, esfuérzate. El Señor, ¿qué nos pide? Esfuerzo. A Josué, ¿qué le dijo a Josué? Esfuérzate y sé valiente. O sea, a veces hay algunas malas palabras que no se tiene que aplicar. En fin, pero es para corregir. Y desde acá, desde esta tribuna, estamos corrigiendo gracias al Dios poderoso. Entonces, Colosenses 1:13 nos explica en la redención, y hemos hablado que la redención es un acto de pagar, dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué bueno es Dios con nosotros, amada Iglesia. Por su sangre tenemos el perdón de pecados. ¿Dónde nos dice eso? Colosenses 1:13, 1:14. Efesios 1:7, ¿qué dice? En quien tenemos redención. Habla de la redención. ¿Por qué? Por su sangre. Cristo pagó con su sangre. El perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Qué bueno es Dios. Pero seguimos con el sello de Dios ahora. El sello, estamos hablando del sello. El sello, vamos con el sello, por ejemplo, se utilizaba en la tumba el sello, y hemos hablado del sello de la iglesia, hemos hablado de este sello que tiene la iglesia de Dios, y también Ezequiel 9:3 dice, miren lo que dice, y la gloria del Dios, 9:3, de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y clamó Jehová al varón de vestido de lino que tenía a su cintura el tintero del escribano, y le dijo, Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal, atención, el sello de Dios, habla sobre Israel, acá no estamos hablando de 244,000 judíos, ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellos. O sea, acá está hablando, porque estos judíos están clamando, estos judíos que están pidiendo a Dios porque han estado pisoteando la palabra de Dios, ¿ya? Israel desobedeció al Dios poderoso, y acá se habla que había un varón de lino fino, se refiere a un ángel, que estaba pues pasando por la ciudad y estaba poniendo una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones. ¿Y qué dice Ezequiel 9:5? Y a los otros dijo, oyéndolo, yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestros ojos ni te detengáis misericordia, ni tenga misericordia. Matar a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, a mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel, escuchen
sobre la cual hubiese la señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario, comenzando pues de los varones ancianos que estaban delante del templo. Y le dije, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos allí, y salieron y mataron en la ciudad.